Hola a todos, en el video de hoy aprenderemos sobre geometría molecular. Anteriormente utilizamos las estructuras de Lewis para explicar las fórmulas de los compuestos covalentes. Sin embargo, estas estructuras no indican las formas de las moléculas, solo muestran el número y tipo de enlaces entre los átomos. La geometría molecular estudia la distribución espacial de los átomos en la molécula. Por ejemplo, la estructura del tetracloruro de carbono, que es la molécula que se muestra, nos indica que hay 4 átomos de cloro unidos a un átomo central que es el carbono. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando uno dibuja las moléculas en el papel, tiene la distribución en forma plana. Los 4 cloros alrededor del carbono en forma plana, en la realidad están orientados tridimensionalmente en el espacio, haciendo una ocupación volumétrica alrededor de él. La forma general de una molécula está determinada por sus ángulos de enlace. Los ángulos están formados por las líneas que unen los núcleos de los átomos de la molécula. Los ángulos de enlace de una molécula, junto con las longitudes de enlace, definen con exactitud la forma y el tamaño de la molécula. En el caso del tetracloruro de carbono, los ángulos de enlace se definen como los ángulos que hay entre cada uno de los enlaces carbono-cloro. Las moléculas y iones que tienen un solo átomo central enlazado a 2 o más átomos del mismo tipo tienen la fórmula general ABN, donde N indica la cantidad de átomos de B que se encuentran alrededor de A. En la imagen se muestra moléculas del tipo AB2 y AB3. En las moléculas AB2 se puede observar la forma lineal o angular. En las moléculas de tipo AB3 encontramos trigonal plana, piramidal trigonal y una forma muy inusual que es una forma de T, como se muestra en la figura. En esta imagen se muestran todas las posibilidades de geometrías moleculares que hay para las distintas moléculas que tienen forma general ABN. Si a las estructuras moleculares presentadas en la imagen anterior se le suplantan átomos por pares o dominios de electrones no enlazados, se pueden observar otras formas moleculares que derivan a partir de ellas. Por ejemplo, de la forma tetraédrica, extrayendo uno de los enlaces enlazantes y convirtiéndolo en no enlazante, obtenemos pirámide trigonal. Y de la forma tetraédrica, extrayendo dos dominios enlazantes y convirtiéndolo en no enlazantes, obtenemos una forma angular, como lo muestra la figura. Cuando el átomo central es un elemento representativo, es decir, alguno de los elementos que tienen lleno o semilleno sus bloques de orbitales s o p en la tabla periódica, podemos usar el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, o RPSB, como es su sigla, para poder predecir las formas de las moléculas. A continuación, veremos de qué se trata este modelo de repulsión de pares de electrones. Este modelo es el principal modelo de geometría molecular utilizado internacionalmente. Para este modelo existen diferentes tipos de estructuras moleculares: la angular, la lineal, la trigonal piramidal, la tetraédrica y la trigonal plana. Muchas de ellas ya la hemos visto anteriormente en este video. Analicemos la estructura angular. Aquí hay dos enlaces compartidos o dos dominios enlazantes y hay dos pares no compartidos o dos dominios no enlazantes. El ángulo formado por los dos átomos de hidrógeno con el oxígeno es un ángulo de 104,5 grados. Es algo menor
que el ángulo que hubieran formado si estuvieran en una estructura tetraédrica, y se forma ese ángulo menor debido a las repulsiones que tienen los dos pares de electrones no enlazantes que empujan a los hidrógenos a estar un poco más cerrados que el ángulo tetraédrico. El ángulo tetraédrico es de 109,5 grados. Veamos la estructura lineal. Aquí hay dos enlaces compartidos. No hay pares de electrones no compartidos. Por lo tanto, esta estructura hace que el ángulo sea de 180 grados entre los dos hidrógenos y el berilio. Ahora utilizamos de ejemplo al amoníaco para explicar la estructura trigonal piramidal. Acá hay tres enlaces compartidos o tres dominios enlazantes que son los que hay entre cada hidrógeno y cada nitrógeno. Hay un solo par de electrones no compartidos o dominio no enlazante y eso forma una pirámide trigonal. El ángulo de enlace entre los hidrógenos y el nitrógeno es menor a 109,4. Es algo menor que el ángulo tetraédrico debido a que hay una repulsión que ejercen los electrones del dominio no enlazantes con los del dominio enlazante y hace que se cierren un poco los hidrógenos. Ahora vemos una estructura tetraédrica. Aquí no hay dominios no enlazantes. El átomo central está unido a 4 átomos de hidrógeno en la molécula de metano que usamos de ejemplo. Por lo tanto, hay 4 dominios enlazantes o 4 enlaces compartidos. Los ángulos entre los hidrógenos y el carbono son ángulos tetraédricos de 109,4 grados. Y no hay ninguna distorsión debido a que no hay pares no enlazantes. Para explicar la estructura trigonal plana, podemos usar el ejemplo del trióxido de azufre o del trifluoruro de boro. En cada una de estas moléculas hay 3 enlaces compartidos o 3 pares enlazantes o dominios enlazantes. Como cada uno de los 3 átomos que rodean al átomo central están ubicados en los vértices de un triángulo equilátero, los ángulos que forman los átomos son exactamente de 120 grados. Pero analicemos un poco más detenidamente qué es lo que dice el modelo RPECB. Si vemos la imagen, por ejemplo, focalizándonos en la estructura tetraédrica que está arriba a la derecha, vemos que todos los ángulos dentro de un tetraedro son de 109,5 grados. Sin embargo, las estructuras derivadas de la estructura tetraédrica en la que se suplantan pares enlazantes por no enlazantes, por ejemplo, la estructura angular del medio del gráfico, vemos que el ángulo es de 104,5. Es bastante menor que 109,5. Aquí la repulsión de los dos pares de electrones se hace notar. En el caso de la estructura piramidal trigonal, el ángulo es un poco menor a 109,5, pero no llega a ser tan pequeño como en el caso de la estructura angular. Esto es debido a que en vez de haber dos pares de electrones libres, hay un solo par de electrones libres y entonces se empuja hacia adentro a los 3 átomos sustituyentes de una manera más débil que lo empujan los 2 pares libres de la estructura angular. Luego en la imagen también se ve la estructura lineal que tiene 180 grados, ¿sí?, entre sus átomos, y hay una estructura triangular plana de 120 grados, como se mostró y se explicó en algunas imágenes anteriores en este video. En esta imagen se representan a través del modelo de globos atados todas las orientaciones posibles que hemos descrito anteriormente en el espacio.
la orientación lineal, la orientación trigonal plana o triangular plana y la orientación tetraédrica. El modelo de globos atados representa bastante cercanamente lo que ocurre con las densidades electrónicas alrededor del átomo central. De cierto modo, los electrones de las moléculas se comportan como los globos de la figura. Un solo enlace covalente se forma entre dos átomos cuando un par de electrones ocupa el espacio entre ellos. Por lo tanto, un par enlazante de electrones define una región en la que es más probable encontrar a los electrones. Nos referimos a este tipo de regiones como dominio de electrones. Asimismo, un par no enlazante o par solitario, o también llamado par libre, de electrones define un dominio de electrones que se localiza principalmente en un átomo, ya que no se encuentra compartido. Si observamos a la molécula de amoníaco, vemos que ésta posee 3 dominios enlazantes, uno con cada hidrógeno, y un dominio o par no enlazante, lo que le da la estructura conocida como pirámide trigonal, ya que su estructura electrónica o su geometría electrónica es un tetraedro, del cual solo los 3 átomos enlazantes participan de 3 vértices que son la base de la pirámide. Cada enlace múltiple de una molécula también constituye un solo dominio de electrones. Por lo tanto, la estructura del ozono tiene 3 dominios de electrones alrededor del átomo central de oxígeno. Un enlace sencillo es uno de los dominios, un enlace doble a la derecha es otro de los dominios y un par de electrones libres es el otro dominio no enlazante. El átomo central entonces posee 3 dominios, 2 enlazantes y uno no enlazante. El modelo RPSB se basa en la idea de que los dominios de electrones tienen carga negativa y que por lo tanto se repelen entre sí. Como los globos de la figura que vimos antes, los dominios de los electrones intentan mantenerse lo más alejados unos de otros. El mejor arreglo de un número dado de los dominios de electrones es aquel que disminuye al mínimo la repulsión entre ellos, y esto se logra siempre hacia los vértices del poliedro regular que representa la cantidad de dominios que hay alrededor del átomo central. De hecho, la analogía entre los dominios de electrones y los globos es tan parecida que en ambos casos encontramos las mismas geometrías preferidas. En esta tabla observamos los ángulos de enlace y las geometrías correspondientes a moléculas que tienen 2, 3, 4, 5 o 6 pares de electrones alrededor del átomo central. Por lo tanto, vamos pasando desde la geometría lineal a la trigonal plana, la tetraédrica, la trigonal bipiramidal y la octaédrica. En el modelo RPSB, lo que llamamos geometría electrónica es el arreglo de los dominios de electrones alrededor del átomo central. Estos dominios pueden ser enlazantes o no enlazantes. La suma de todos los dominios nos da la geometría electrónica. En contraste a esto, la geometría molecular es el arreglo o disposición de solo los átomos en una molécula o ion. Los pares no enlazantes no forman parte de la descripción de la geometría molecular. En el modelo RPSB predecimos la geometría de los dominios de electrones y luego descontamos los pares no enlazantes para encontrar o poder determinar la geometría molecular. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder hacer la representación de las moléculas tanto en su geometría electrónica como en su geometría molecular? Hay que seguir unos simples pasos. El primero
es representar correctamente la estructura de Lewis, tanto de la molécula o del ion que se esté analizando. En segundo lugar, hay que determinar la cantidad de dominios totales de electrones para saber a qué geometría le pertenecen, es decir, qué poliedro regular tiene tantos vértices como dominios alrededor del átomo central. Y finalmente, dado la geometría electrónica, hay que descontar la cantidad de pares no enlazantes para poder determinar la geometría molecular y así saber cómo es la distribución espacial de los átomos alrededor del átomo central. Se muestra el ejemplo del amoníaco. Se muestra primero la estructura de Lewis, posteriormente cuál es la geometría electrónica orientada hacia los vértices de un tetraedro y finalmente se quita el par no enlazante que había sido colocado en el vértice superior y queda formada la geometría molecular con una pirámide trigonal. Aquí se aplica el modelo y sus pasos para poder determinar la forma de la molécula de dióxido de carbono. Primero se dibuja su estructura de Lewis y luego se determina que los dos dominios de electrones se acomodarán entre sí para formar una geometría lineal de dominios de electrones. Esto es, para permanecer lo más alejados posibles debido a la repulsión. Como ninguno de los dominios es un par de electrones no enlazantes, la geometría molecular y la geometría electrónica son iguales. Ambas son lineales. Siempre sucede que cuando no hay pares no enlazantes, la geometría molecular es exactamente igual a la geometría electrónica, como en este caso. En esta tabla podemos ver las distintas configuraciones de geometría electrónica y geometría molecular para átomos centrales que tienen dominios de electrones entre 2 y 4. Podemos ver que pasamos desde la lineal, la trigonal plana, la angular, la tetraédrica, la piramidal trigonal y la angular finalmente para una tetraédrica con dos pares no enlazantes. Analizaremos ahora el concepto de polaridad. La polaridad de un enlace es una medida de qué tan equitativamente se comparten los electrones de un enlace entre los dos átomos que se unen. A medida que aumenta la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos, aumenta también la polaridad del enlace. Los dipolos de enlace y los momentos dipolares son vectores, cantidades vectoriales, es decir, tienen tanto magnitud como dirección. El momento dipolar global de una molécula poliatómica es la suma de sus dipolos de enlace. En esta suma de vectores debemos considerar tanto las magnitudes como las direcciones de los dipolos de enlace. El momento dipolar, expresado por la letra griega mu, es un vector que depende de la diferencia de electronegatividad de los átomos. La punta de la flecha de ese vector se dirige siempre hacia el átomo con densidad de carga negativa, por ende el más electronegativo. Cada enlace polar tiene un momento dipolar, pero la molécula será polar solo si la suma de todos los momentos dipolares de cada enlace no se anula. Así, la molécula de agua y el amoníaco tienen un momento dipolar neto distinto de cero, mientras moléculas como el dióxido de carbono o el metano tienen momento dipolar neto igual a cero y son apolares o no polares. Las moléculas pueden ser polares, donde existe una distribución asimétrica de los electrones, debido a que tienen distinta electronegatividad cada uno de los participantes del enlace, como en el caso del fluoruro de hidrógeno. Allí, el hidrógeno menos electronegativo cede carga negativa
hacia la orientación donde está ubicado el flúor. Por lo tanto, la flecha del vector indica hacia el flúor más electronegativo. La flecha o vector que está encima de la molécula se denomina momento dipolar del enlace. Al analizar moléculas no polares, como las que se muestran abajo a la derecha, como hidrógeno 2 o flúor 2, al tener unidos átomos que tienen igual electronegatividad, los electrones o el dominio electrónico del enlace no está desplazado para ninguno de los dos lados preferencialmente. Por lo tanto, no se forma un dipolo de cargas, no hay densidades de electrones diferentes. A eso se le llama molécula no polar o apolar. En este tipo de moléculas no hay momento dipolar o no hay vector momento dipolar, ya que su valor es nulo. Esta imagen representa el mismo concepto, pero para la molécula de cloruro de hidrógeno. Aquí se ve claramente cómo la densidad de carga negativa rodea al cloro, dejando al hidrógeno desprotegido con una densidad de carga positiva. La orientación del vector momento dipolar es hacia la derecha, orientado hacia el cloro. La carga negativa del cloro es debido a su mayor electronegatividad y la carga positiva o densidad de carga positiva del hidrógeno es debido a su menor electronegatividad. Para determinar si una molécula es polar, necesitamos conocer dos cosas. Primero, la polaridad de cada uno de sus enlaces, que queda definida por el momento dipolar de enlace de cada una de las uniones. Y segundo, necesitamos saber la geometría espacial. Observemos, en el caso del dióxido de carbono, hay dos vectores que apuntan desde el centro hacia afuera, debido a que los oxígenos son más electronegativos que el carbono central. Por lo tanto, hay un dipolo o un momento dipolar en cada uno de los enlaces de la molécula. Pero como estos dipolos son iguales y están orientados hacia sentidos diferentes y opuestos, la suma de ellos se anula. Por lo tanto, la molécula de dióxido de carbono tiene enlaces dipolares, pero el momento dipolar total es cero. Por lo tanto, se trata de una molécula no polar. En el caso del agua, en cambio, los momentos dipolares de enlace apuntan desde los hidrógenos hacia el oxígeno, que es más electronegativo, formando un ángulo hacia arriba. La suma de esos dos vectores da un momento dipolar total que apunta verticalmente hacia arriba. La molécula de agua entonces es una molécula polar por tener un momento dipolar global distinto de cero. Como regla práctica general, podríamos definir que si hay dominios no enlazantes en el átomo central de una molécula, esa molécula será polar. En cambio, si todos los dominios son enlazantes y con el mismo tipo de átomo, por ejemplo, la figura no polar del medio, entonces la molécula es no polar, ya que todos sus vectores se anulan hacia los vértices de un tetraedro. En cambio, si todos los dominios son enlazantes, pero están unidos a átomos diferentes, es decir, que poseen distintas electronegatividades, entonces la molécula será polar, ya que la suma de los vectores no da igual a cero, y por lo tanto hay momento dipolar total. Existe una íntima relación entre la electronegatividad y la polaridad de un enlace. La electronegatividad se utiliza para estimar si un enlace dado será covalente no polar, covalente polar o iónico. La electronegatividad se define como la capacidad de un átomo en una molécula de atraer electrones hacia él. A mayor electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad de atraer los electrones hacia él. Podemos utilizar la diferencia de electronegatividad entre dos átomos para medir la polaridad del enlace entre ellos. Esta tabla nos muestra
una distribución de las electronegatividades donde vemos desde el color blanco, electronegatividades menores a 1, hasta el color marrón más oscuro, electronegatividades cercanas a 4. Con este criterio podemos observar que hacia la izquierda de la tabla periódica vemos los átomos menos electronegativos, grupos 1 y 2, y hacia la derecha de la tabla, grupos 5, 6 y 7, están los más electronegativos. Quitamos de este análisis al grupo 8 de la tabla periódica, los gases nobles, ya que por su condición de inertes tienden a no asociarse o formar uniones con otros átomos, por lo tanto no se determina su electronegatividad. A continuación se muestran imágenes de ejemplos con el análisis de la geometría molecular y electrónica de distintas sustancias.